Muy buenas noches. Gracias a Dios estamos ya aquí para meditar una vez más en la palabra de Dios. En esta noche vamos a escudriñar esos textos que les comenté que era necesario prestarles mayor atención el día miércoles. Los textos a que hicimos referencia entonces se encuentran en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Así es que voy a dar lectura de la palabra de Dios y luego procederemos a la explicación, a la reflexión sobre la misma. Dice el pasaje de esta manera: Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. En esta tarde vamos a dedicarle tiempo a estos versículos y explicar mayormente los que tienen que ver con este gran sacerdote, que sería de los versículos 19 al 23, y el versículo 24 y 25 sería una consecuencia de lo primero. Así es que le vamos a llamar en esta tarde a la meditación: la familia de la fe tiene un gran sacerdote. ¿Quién es la familia de la fe? Ya lo mencionamos antes. La familia de la fe está compuesta por personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que Dios los ha salvado. Les ha dado una nueva vida, los ha regenerado en su interior y ya no son los mismos, son nuevas criaturas. Esas personitas son las que forman la familia de la fe. Son a los que en Juan 1:12 Dios les dio el privilegio de llamarse hijos de Dios, porque Él les dio ese nuevo nacimiento. Así es que esa familia de la fe también tiene sus sinónimos. Hablamos de la iglesia de Cristo, la casa de Dios. Son sinónimos de familia de la fe. Y como traemos el título de familia de la fe, pues no lo abandonamos, no pasamos al término iglesia, aunque significa lo mismo, es muy importante eso. Ahorita nosotros podríamos decir: la iglesia tiene un gran sumo sacerdote. O bien, como lo dice este texto, el 21, la casa de Dios tiene un gran sumo sacerdote. Ese es el sinónimo que utiliza aquí en el versículo 21 la palabra de Dios. Dice la casa de Dios, refiriéndose a la familia de la fe, a la iglesia de Cristo. Así es de que tenemos un gran sumo sacerdote. Y vamos a ver 4
cosas en este pasaje que tienen que ver con el gran sumo sacerdote. En primer lugar, en el versículo 19, se nos dice que este gran sumo sacerdote, por su sangre, la familia de la fe puede entrar al lugar santísimo. Y esto es importante explicarlo, porque uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el lugar santísimo? ¿A qué se refiere? Y sí, muy bien. Permítanme primero hacer referencia al Antiguo Testamento, de donde se toma este nombre de lugar santísimo. Allá, cuando el Señor ordenó a Moisés que se le hiciera una casa o una tienda, porque eran tiendas donde se habitaban, entonces esa tienda, que aparece mucho la palabra tabernáculo, que es un sinónimo. Bueno, el Señor le dijo, mira, y no voy a hablar de todos los detalles de alrededor y los patios y el altar, todo eso, no. Directamente me voy a ir a dos lugares cerraditos que estaban dentro de lo que era el tabernáculo de reunión. Uno, el lugar santo, y otro, el lugar santísimo. En el lugar santo había algunos utensilios y allí se podía ministrar continuamente por parte de los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar un sacerdote una vez al año. Solo una vez al año podía entrar. Y este sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo y ahí hacer la expiación por los pecados del pueblo, delante de Dios, delante de la presencia de Dios, entendiendo que ese lugar santísimo era el sitio a donde Dios bajaba, no con toda su plenitud, no se hubiera quemado eso, pero él allí bajaba, de alguna forma su presencia estaba ahí y él escuchaba los ruegos del sacerdote por el pueblo para perdón de los pecados. Entonces, un sacerdote, una vez al año, entraba ahí. Pero para poder entrar, había un ritual de sangre que tenía que hacer él. Sin entrar en los detalles de su persona, como ponerse sangre en los lóbulos, hacia donde quiero hacer referencia es cuando dice que el sacerdote tenía que ir esparciendo sangre sobre el velo y luego al irse abriendo seguir esparciendo sangre, pero previamente él purificado perfectamente su cuerpo, sus vestiduras también muy limpias y con especificaciones muy claras de parte de Dios. Entonces, no podía entrar allí alguien descuidadamente ahí sin cambiarse, aunque llevara las ropas sacerdotales. Y claro, menos si no las llevaba, porque ese lugar no estaba permitido para el pueblo, solo para sacerdotes. Y el sacerdote asignado, el sumo sacerdote del año, era el que podía entrar. Bueno, esto que Dios había instituido en el Antiguo Testamento se cumpliría en su Hijo Jesucristo. Él sería el gran sumo sacerdote, el sacerdote por excelencia, que entraría al lugar santísimo, pero no rociando sangre de los animales sacrificados,
sino su propia sangre que fue derramada en la cruz por los pecados. Esa es la que sería en ese ritual perfecto del sacerdote mayor de todos, Jesús. Ahora, Jesús no entró rociando su propia sangre en el lugar santísimo del templo material. Él entró en el lugar santísimo celestial, allá al trono de Dios. Allá es donde Él entró y abrió el camino, es lo que vamos a ver enseguida. Primero, en el 19, dice, con su sangre. Noten, pongamos atención otra vez lo que dice el 19. Dice, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y está hablando del lugar santísimo de los cielos. No, miren, el lugar santísimo del templo, ese seguiría y por muchos años y bueno, en esa costumbre todavía sigue, donde no podemos entrar ahí. Solamente un sacerdote asignado una vez al año puede entrar. Entonces la iglesia naciente a la que se está refiriendo no le está diciendo la palabra de Dios a los creyentes, a la familia de la fe. ¡Hey, miren! Ahora sí entren al lugar santísimo que está en Jerusalén, porque Jesús ya con su sangre nos permite entrar. No, no se refiere a ese y a nadie dejarían entrar ahí los custodios del templo. Deben saber que allí había guardias armados y policía propia del templo. Claro, si alguien hubiera agarrado esto literal y organizara una turba de hermanos en la fe, creyendo que así era, pues ahí se derramaría mucha sangre antes que alguien pudiera entrar al lugar santísimo. Entonces no se refería allá a Jerusalén. Actualmente no existe ese lugar santísimo en Jerusalén. Fue destruido el templo. Y se dice que donde estaba el templo de Jerusalén, ahora está ahí una mezquita musulmana. Bueno, solamente menciono esto para que tengamos conciencia de lo que se está refiriendo Hebreos. No se refiere al lugar santísimo material, físico, pero sí está usando ese lugar físico donde se practicaba esto para aclarar que ya el gran sumo sacerdote entró al lugar santísimo celestial, al mejor, no al terrenal, al mejor. Y allí es a donde se nos dice que podemos entrar nosotros también. La familia de la fe, no otros. Mientras alguien no pertenezca a la familia de la fe, no puede entrar al lugar santísimo celestial, a ese que se refiere la palabra de Dios. Porque la sangre de Jesús fue derramada para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree ya en la actualidad tenga vida eterna, y el que siga creyendo tendrá vida eterna y así. Y esos son los que forman parte de la familia de la fe. Y por su sangre, entonces, Él nos abrió ese lugar. Él entró al lugar santísimo y nosotros ya también podemos entrar. Y dice el versículo 20, y esta es la segunda parte, que la familia de la fe tiene un gran sacerdocio que por su carne, el gran sacerdote, perdón, tiene un gran sacerdote que por su carne de ese sacerdote, la familia de la fe puede entrar por un
camino, ¿qué? Nuevo. No es ese camino antiguo allá, el de Jerusalén, y ese camino del templo para llegar al lugar santísimo. Estaba muy marcado cuál caminito había que seguir el sacerdote para entrar al lugar santísimo. Este es un camino nuevo. ¿Por qué es un camino nuevo? Porque el lugar santísimo es también un lugar santísimo nuevo. No es aquel viejo, el de la tierra, no. Este nuevo, para nosotros nuevo, los mortales, para Dios desde la eternidad, porque es el lugar santísimo eterno de Dios, pero para nosotros es nuevo. Así es que podemos decir que hay un camino nuevo para un lugar santísimo nuevo también para nosotros. Ese camino nuevo, dice el texto, es su carne, es su cuerpo. Vean ustedes cómo sangre y carne, o sangre y cuerpo, aquí carne representa el cuerpo de Jesús, y no les viene a la memoria la celebración de la Cena del Señor. Cómo nosotros celebramos mediante el vino que representa su sangre y el pan que representa su cuerpo. Y es este gran simbolismo que Jesús quiso dejarnos también para recordar siempre su muerte. Así es que a través de su muerte, por el derramamiento de su sangre, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y por su cuerpo lastimado, lacerado, abatido y sobre todas las cosas que se hicieron con ese cuerpo, hay algo que quiero mencionar que sucedió ya allá cuando Jesús estaba crucificado. Dice la palabra de Dios que uno de los soldados clavó su lanza en su costado y salió sangre y agua. En ese momento, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sería definitivamente abierto. Se le abrieron muchas heridas por los latigazos, es verdad. Pero la lanza que penetró en su costado y que estaba profetizado también, alrededor de 1000 años antes estaba esa profecía, está representando lo que aquí Hebreos menciona acerca del velo. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. El velo está haciendo referencia a ese velo que existía en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Había un velo, un telón, para mejor decirlo, o una cortina muy pesada y que nadie podía traspasar ahí porque detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. Solo el sacerdote. Pero Jesús rompió ese velo, simbólicamente lo rompió cuando su cuerpo fue entregado por nosotros y fue rasgado su cuerpo, fue lastimado por nuestros pecados. Ahí se rasgó el velo. Y dice también la palabra de Dios que el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el velo físico, el del templo allá de Jerusalén, el lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. De manera sobrenatural, Dios quiso rasgarlo como para darnos un mensaje a los creyentes y a los que habrían de creer de que efectivamente ahora ya se puede entrar al lugar santísimo, no al material, sí al celestial, no al lugar santísimo viejo, sino al lugar santísimo nuevo. Ahí podemos entrar.
porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Su cuerpo fue lastimado, fue rasgado, fue lanceado o alanceado. Y de esa manera el velo que representa su cuerpo fue rasgado. Y podemos entrar al lugar santísimo. Todo creyente, toda nueva criatura, toda persona que ha creído en Jesús verdaderamente como su Señor, su Salvador, y que ha abandonado sus prácticas religiosas que están opuestas a la Escritura, opuestas a la fe en Jesús, toda esa persona que se ha arrepentido de sus pecados, Dios la ha lavado. Y ese es de lo que hablan los versículos enseguida, y pueden entonces entrar al lugar santísimo. La tercera de las afirmaciones que vamos a encontrar aquí en este pasaje es que la familia de la fe tiene un gran sacerdote que le ha purificado su corazón y lavado su cuerpo. Vean ustedes lo que dice el versículo 23. Perdón, el 22. El 21 solamente lo voy a mencionar para afirmar lo que estamos aquí analizando, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. De él estamos hablando ahorita. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, certeza de fe, seguros de nuestra fe, no vacilando como que creemos en Jesús y no creemos, o creemos en Jesús y creemos en otra cosa. No, eso no es certidumbre de fe, eso es vacilar, andar de un lado para otro. O cree usted o no cree en Jesús. Y si cree en Jesús, su fe completa, plena, debe estar en Jesús y seguro, certidumbre, seguridad de su fe. Como diría también la palabra de Dios en una confesión que hace el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé, estoy seguro en quién he creído. Lo sé. Eso es certidumbre de fe. Así es que podemos acercarnos en certidumbre de fe. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y a qué se refiere con mala conciencia? Purificado a la mala conciencia. Esa conciencia que de repente nos puede acusar y decir, no es cierto que eres hijo de Dios. No es cierto que ya eres otra persona. Tú sigues siendo el mismo aquí y allá y acuérdate de esto y de aquello. Una conciencia acusadora, una conciencia que no se ha alineado a la fe. Es muy importante que la conciencia se alinee a la fe porque ya el gran sumo sacerdote nos la ha purificado. Nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos una conciencia purificada. Y eso es lo que el sacerdote tenía que hacer antes de entrar al lugar santísimo. Purificarse también de su conciencia. Él tenía que estar orando y estar en una purificación de sus propios pecados, hacía una expiación por causa de ellos y después de, les digo, un ritual muy elaborado es que él podía entrar al lugar santísimo. Él tenía que entrar purificado y lavado. Recuerdan que les dije, su cuerpo completamente lavado, sus vestiduras lavadas, y aquí hace mención a eso, y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura, en cuanto a lo que se refiere, pues no es una agua física.
Mayormente en tiempos bíblicos conseguir agua pura era verdaderamente titánico, a menos que fuera de manantiales así muy escogidos, muy selectos. El agua pura escaseaba y muchas enfermedades había en los habitantes por causa de no haber agua pura. Pero así es que el agua pura, imagínense, habiendo agua pura y desperdiciarla para bañarse, para purificarse, pues no, sería absurdo. Más bien, si hay agua pura, pues mejor me la tomo. Entonces no se refiere al agua física, se refiere a esa agua pura cuando Jesús habló de la palabra de Dios que lava. El Espíritu Santo es otra figura de agua que lava. De modo que el agua pura se refiere a algo espiritual que lava nuestro interior. Y sí menciona los cuerpos para que nosotros recordemos todo el ritual que hacía el sacerdote y que nosotros pues ya no lo tenemos que hacer porque hemos sido purificados con una agua todavía más pura, podemos decir, que la que usaba el sumo sacerdote o antes de entrar al lugar santísimo. La mejor agua, la más pura de las aguas, nos ha purificado en nuestro interior, nos ha lavado. Así es que purificados y lavados, nosotros podemos imaginar eso como si fuéramos sacerdotes que podemos entrar al lugar santísimo muy bien purificados. Y ahora no solamente sacerdotes, sino sacerdotisas también, porque las mujeres que no les estaba permitido más que estar en el patio de las mujeres, había patio de las mujeres y luego el patio de los hombres, y después de los sacerdotes, y hasta por allá el lugar santo y luego el lugar santísimo, cuando una mujer podía acercarse ni siquiera al lugar santo, menos al lugar santísimo. Pero a este lugar santísimo, ahí sí podemos ingresar todos, hombres y mujeres que hemos sido lavados y purificados por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que hizo su obra en nosotros. Así es que estas son buenas noticias porque lo que la palabra de Dios dice, que ya no hay distinción entre hombre y mujer, se refiere a eso, se refiere a ese alcance de la salvación que tiene todo ser humano, sea hombre, sea mujer. Y ahora más ejemplarmente o ejemplíficamente este asunto del lugar santísimo, como sea hombre, sea mujer, ha sido lavado, ha sido purificada, ¿verdad? Purificada, lavada, purificado, lavado. Porque el gran sumo sacerdote derramó su sangre por hombres y también por mujeres. Y entonces aquí todos tenemos acceso al lugar santísimo. Todos podemos llegar ahí. Es algo hermosísimo esto. Esto es algo mucho más allá que esas luchas sociales de la equidad de género. Esto tiene una dimensión muchísimo mayor y en grado altísimo. Y esto es del corazón de Dios. Finalmente, respecto del gran sumo sacerdote, la familia de la fe tiene este gran sacerdote que es fiel, es decir, es fiel, es verdadero. Él lo que dijo fue verdad y lo que prometió fue verdad y lo cumplirá. Él va a cumplir lo que prometió, dice el verso
23. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Fiel. Este sacerdote fiel prometió darnos vida eterna y prometió también a través de él llegar al Padre. Él diría en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Con este ejemplo que Hebreos trae aquí del lugar santísimo, que es una realidad, podemos dimensionar más esto que Jesús dijo, el ir al Padre, llegar al Padre a través de Jesús. A través de Jesús se rompió el velo, a través de Jesús se abrió un camino nuevo, a través de Jesús fuimos purificados y lavados, a través de Jesús podemos llegar al Padre. Podemos presentarnos ante el Padre, allí en su lugar santísimo, y clamar a Él. Y adorarlo también. No solamente es para llegar y pedirle por nuestras necesidades y nuestros dolores, nuestras quejas, nuestras enfermedades, nuestros problemas. No, podemos entrar hasta el lugar santísimo y adorarlo. Qué cosa tan hermosa. Así pues, tenemos esta confianza de que Él va a cumplir lo que ha prometido, y por eso dice que retengamos firme esa confesión de la esperanza. Nosotros hemos confesado nuestra esperanza en Jesús. No hay otra esperanza, no debemos tener otra esperanza. Yo espero que tal o cual. No, mi esperanza completa está en Jesús. Mi única esperanza es Jesús. Mi única esperanza de que cuando muera yo vaya a la presencia de Dios y disfrute de la vida eterna es Jesús. Mi única esperanza es en el único que yo puedo confiar. No hay más. Retengamos firme esa esperanza sin andar vacilando, no. Firme, esa es nuestra esperanza, porque la tenemos puesta en el gran sacerdote que es fiel y va a cumplir lo que nos prometió. Él cumplió yendo a la cruz por nosotros. Y digo lo cumplió porque además de las profecías que decían y hablaban acerca de su muerte, él mismo lo profetizó más de una sola vez, diciéndole a sus apóstoles que tenía que morir. Él cumplió, murió. Y así como cumplió morir por nosotros, cumplió resucitar. También lo profetizó. Y así como cumplió morir y resucitar, también cumplió que el Espíritu Santo vendría, porque también Él lo prometió. De manera que hay promesa tras promesa de este gran sacerdote que Él ha ido cumpliendo fielmente. Y podemos estar seguros de que Él nos prometió perdón de pecados, creámosle. Si hemos verdaderamente creído en Él, estamos perdonados. Él lo ha prometido y lo cumple. Nos ha prometido vida eterna. La tenemos ya. Solo falta verla definitivamente después de esta vida. Pero creemos que lo va a cumplir. Cuando muramos, de repente despertaremos en un sitio inimaginable, hermosísimo, donde la presencia de Dios estará, y luego estaremos también en esa espera del día final, cuando ya todos los redimidos nos ingresen
a el cielo, al paraíso definitivo con Dios. Retengamos firme esa esperanza. Mientras tanto, y ya aquí ya no va a hablar del sumo sacerdote, del gran sacerdote, sino que regresa como esa mirada otra vez a la familia de la fe. A ver, familia de la fe, ya se explicó acerca de este gran sacerdote. Ahora, es importante que se consideren los unos a los otros. Y menciona tres cosas importantes aquí. Estimularse al amor y a las buenas obras. Estimularse unos a otros. Animarse. Decirse, y vamos. Y si alguien se enoja, estimularlo al amor. Si alguien anda haciendo malas cosas, estimularlo a las buenas obras. Necesitamos estimularnos unos a otros. Y eso ya aterriza en la familia de la fe local. Ahí donde antes nos congregábamos, antes de la pandemia, ahí nos reuníamos, pero esa familia no se ha disuelto. Y esperamos que no se disuelva. No se disuelva. Cada uno de mis oyentes amados, que seguramente pertenecerán y habrán asistido a una iglesia local antes de la pandemia, no piensen que se ha deshecho su iglesia local. Su iglesia local sigue viva y siga considerándose parte de ella. No la abandone, no corra por otro rumbo equivocado ni se vuelva al desamor y a las malas obras. No, es importante que sigamos estimulándonos y de alguna manera por llamada telefónica, por mensajes, hay que seguirnos estimulando al amor y a las buenas obras. La segunda cosa de la que habla aquí, que la familia de la fe debe congregarse. Y ahorita podría decir, pues ya vámonos a congregar. Bueno, físicamente en nuestro espacio todavía no es tiempo. Y no es sabio que nos vayamos a congregar y arriesguemos las vidas de quienes amamos. Y además arriesguemos las vidas de quienes ni siquiera conocemos. Porque si nosotros nos vamos y nos congregamos y ahí alguien se contagia y luego sale a la calle y contagia a otros, aunque no sean de la familia de la fe, será muy doloroso saber que por irresponsables nosotros fuimos portadores de un virus que pudo haber llevado a la muerte a otros. Así es que en este momento no nos podemos congregar en nuestro espacio físico, pero nos estamos congregando mediante esta forma de comunicación. Sigámonos congregando así. En tanto llega el momento de hacerlo físicamente, si llega, nosotros hemos de pensar en que seguimos unidos, seguimos perteneciendo a la familia de la fe local y buscando congregarnos por estos medios. Vernos, ya hay recursos. Estamos con este instrumento y más instrumentos que hay también para ver nuestros rostros, añorados, amados. Hay que seguirnos congregando en esta emergencia que se ha tomado por causa de la pandemia. Así es que hay que animarnos unos a otros y a seguirnos congregando. Los domingos, por excelencia, que nos congregábamos, que las familias se levantaban temprano, se aseaban para ir al templo, síganlo haciendo. Levántense a buena hora, aséense, vístanse allí en familia de lo mejor, arréglense como para el Señor.
No importa que nosotros no los veamos detrás de las cámaras, no le hace, el Señor los ve y Él se agrada de ver que ustedes se arreglan para Él, para el Señor. Y no que descuidadamente pueden andar ahí hasta en paños menores, pretendiendo que están en un culto o que están en ese tiempo dominical o en tiempo como este de predicación. No, síganlo haciendo como para el Señor, porque si no, entonces caeremos en la cuenta de que ustedes se arreglaban cuando íbamos al templo para que los viéramos nosotros y no el Señor. ¿No? Nosotros debemos de cambiar esa mentalidad si la teníamos mal. Nos arreglábamos muy bien y nos peinábamos, ¿verdad? Y a mí siempre me ha gustado delante de Dios usar mi corbatita y usar mi camisa blanca. Bueno, ¿lo hacía para ustedes? Primeramente no, para el Señor. Y por eso todavía lo sigo haciendo y sigo cuidándome, y no tanto porque ustedes me vean allá detrás de las cámaras, sino para el Señor. Ustedes no ven, por ejemplo, si traigo zapatos, pero los traigo. Los traigo porque son para el Señor. Y así hemos de cuidar también ese punto de congregarnos y seguir haciéndolo para el Señor. Finalmente, estimularnos es una forma de estimularnos, ya no usa esa palabra, sino exhortarse. Y parece que exhortarse algunos lo entienden como si fuera regaño, y está muy lejos de ser un regaño. Una cosa es regañar y otra cosa es exhortar. Exhortar, les diré lo que significa exhortar en otros sinónimos que aquí tengo. Antes les diré que la palabra exhortar que se utiliza aquí es paracaleo. Paracaleo, caleo. Y caleo es lo mismo la misma raíz que se utiliza para eclesía, caleo, es llamado. Entonces es llamar, invitar, es pedir, rogar, hablar cortésmente. Fíjense esto, hablar con cortesía, consolar, animar. Esto es exhortar, no es regañar. Los hermanos no debemos de regañarnos unos a otros, debemos exhortarnos. Debemos exhortarnos, eso sí. Y entonces la exhortación lleva una impregnación de amor y de empatía que considera al hermano que necesita ser animado. Eso es exhortar. Al hermano que necesita ser invitado. Otra vez, invitarlo a que se congregue, o a que esto, a que el otro, a que deje aquello, a que adquiera esto, a que sirva al Señor. Eso es invitación, exhortación. Así es que cuando yo utilice la palabra os exhorto, esta es una expresión que mucho se utilizó hace tiempo entre los oradores, ¿verdad? Os exhorto. Y a lo mejor el que estaba diciendo eso, si eran sus primeros pininos de orador, no tenían ni idea de lo que significaba la palabra, porque así la aprendió nada más. Pero el que dice eso está diciendo los animo, los invito, les estoy hablando con cortesía a que hagan esto. Así, eso es lo que tenemos que hacer a la familia de la fe, sin perder de vista que tenemos un gran sacerdote sobre nosotros. Que Dios nos bendiga.